Qué placer poder estar con ustedes en esta oportunidad y qué placer, de verdad, damos gracias a Dios por mantenernos por tantas semanas ya, poder viéndonos así, por estar compartiendo esta hora, poder estar en su palabra, poder estar orando unos por otros y también poder disfrutar del compañerismo, aunque sea de esta manera, pero es bueno ya tener un grupo de personas que va creciendo, ¿verdad? Y me he dado cuenta que muchos de ustedes están invitando amigos, familiares, se sientan en grupo, se llaman y coordinan para poder estar viendo estas transmisiones y de verdad le doy gracias a Dios por eso. Eso nos anima a querer no solamente continuar, pero tratar de dar un mejor trabajo cada vez, porque de verdad confiamos que la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, la que realmente transforma, edifica, la que cambia, la que prospera, la que bendice, es conocer y saber la palabra de Dios. Y entonces queremos dedicarnos a poder llevársela lo mejor posible para que usted pueda disfrutar de la bendición de conocer la palabra de Dios. En esta noche vamos a estar hablando de nuestras conclusiones en cuanto a los derechos humanos y la Biblia. Los derechos humanos y la Biblia. Hoy veremos algunas conclusiones al respecto. Y creo que será bastante interesante. Ya después usted podrá tomar las 3 sesiones, porque tenemos 2 antes de esta, por aquello que usted la primera vez que se está sintonizando o viendo esta transmisión. Tenemos 2 sesiones antes de esta que tratan del mismo tema. Entonces hemos visto diferentes cosas. Hoy vamos a las conclusiones. Así es que nos preparamos para eso. Después, si necesita, puede volver y repetir las otras sesiones y ya tener todo en su gran contexto. Vamos a empezar alabando al Señor, como siempre hacemos. Primero lo primero. Y lo primero es alabar al Señor. Y vamos a cantar, vine a alabar a Dios. Vine a adorar a Dios. Esa será nuestra primera canción y le invito a unirse a alabar y adorar a Dios. Cantamos. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Te amamos, Jesús.
Por favor, acompáñeme a orar. Dios, te damos las gracias por este día y te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de estas 24 horas de vida que son bendición de ti. Ayúdanos a utilizarlas bien, ayúdanos a ser diligentes. Y ahora que estamos en esta hora en tu palabra, Dios, por favor, guíanos, Señor, a poder aprovechar el tiempo y a ser consumidos por ella. Bendice a cada quien que está en esta transmisión, sus hogares, sus familias, su persona, y que Padre Celestial, nuestra fe en ti pueda crecer cada día más. Pedimos tu bendición, rogamos por tu bendición, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, de verdad esperamos, y ustedes no saben el gozo que es para mí, para nosotros, poder tener esta oportunidad de compartir con usted. Vaya preparando sus peticiones de oración, vaya preparando lo que usted quiere que estemos orando, y las peticiones que tenga, vaya pensando en esas peticiones. Yo tengo 3 o 4 que tengo que mencionar pidiendo oración por 3 o 4 personas muy importantes, pero usted vaya pensando en su petición, porque después de que cantemos aleluya, gloria, aleluya, vendremos con las peticiones de oración. Por ahora, cante este lindo corito. Aleluya, gloria, aleluya. Cante. Gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Él con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo, suyos somos, y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad a Él con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, alabadle, bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Hay unas cuantas peticiones de oración que son importantes que quiero compartir con todos ustedes. La primera de ellas es estar orando por un niño de 1 año que se llama Grayson. Él ha estado enfermo toda la semana. Tiene 1 añito, es el hijo de Joy y Braulio. Y lo llevaron, gracias a Dios, lo llevaron al hospital. Le hicieron la prueba de COVID y todo indicaba que tal vez había la posibilidad de que lo tuviera, pero gracias a Dios los resultados volvieron negativos. Entonces lo que tiene Grayson es una calentura bastante alta que le da normalmente a los niños. Entonces hay que orar por él. Por favor, él se llama Grayson, ore por él.
También orar por Hailey. Hailey tuvo un accidente. Alguien le golpeó por detrás, venía de trabajo y le golpearon por detrás y el carro quedó inservible. Ella está bien, pero bueno, ya quedó sin carro y obviamente estudia, trabaja, ocupa un carro. Entonces, eso no es algo que planificó, eso es algo que se esperaba, pero bueno, ya está la necesidad. Entonces, hay que orar por ella para que, primero, dar gracias a Dios de que está bien, de que del accidente salió sin ningún problema, pero que ahora necesita un carro para ir a estudiar o especialmente para su trabajo. La otra petición es por Yanilka. Yanilka es la hija de Stephanie, la nieta de Sara. Yanilka tuvo una operación. Ella tiene en la espalda, es encorvada y tenía la espina dorsal en una curvatura de 95%. Imagínense, ella tenía la cabeza casi abajo, ¿verdad? Y era muy difícil, doloroso. Bueno, la operación duró 8 horas y media. 8 horas y media duró la operación. Pudieron del 95% de curvatura, pudieron enderezar un 50%. O sea, no está totalmente aún, pero va a ser mucho mejor de lo que estaba y posiblemente más adelante pueden hacer otra operación en una niña de 12 años, tal vez 12, 13 años, si no me equivoco, pero es una niña aún, y si Dios quiere ya mañana o el fin de semana regresa a la casa para su recuperación, pero ella está bien. La operación, aunque larga, le va a ayudar bastante. Entonces, por favor, mantenga eso en oración. Mantenga la iglesia en oración por ya los cambios que vienen, el verano, la gente más saliendo, etcétera. Que Dios mantenga a todo el mundo sano, que todo el mundo se esté cuidando de verdad, que todo el mundo esté protegiéndose. Una de las cosas que también se me hizo saber esta semana es una petición por los pastores, bueno, el país completo de Nicaragua. Hay muchos que han muerto, hay muchos pastores que han muerto y la situación se está volviendo catastrófica ahí. También recibí un mensaje de un pastor en Panamá que murió esta semana a raíz de el virus del COVID. Y la familia, él está con el Señor, él está bien, pero la familia pueden imaginarse perder a un padre, un esposo, y la iglesia perder a su pastor, ¿verdad? De esta manera. Entonces hay que orar por la recuperación de estos países que están con el virus y que Dios de verdad ilumine a aquellos que están trabajando en una vacuna, en un remedio, en un tratamiento, en algo para poder salvar vidas, porque están de verdad muriendo bastante gente a raíz de este virus. Y que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos en salud, que nos proteja, que nos cuidemos, que sigamos los lineamientos, aunque se vuelva a la iglesia, aunque se vuelva a reunir, tener los cuidados hasta que, bueno, esto ya pase. Si usted tiene una petición de oración, por favor, háganoslo saber. Invertimos el tiempo de oración y nos gustaría incluirle a usted en la oración. La vez pasada hablamos de decir, ¿verdad? Yo les doy gracias a Dios por, y doy gracias a Dios porque muchos respondieron, muchos pusieron ahí. Yo le doy gracias a Dios por mi salvación, mi familia, mi trabajo, la provisión, tantas cosas, y eso está muy bien. Ahora le pido que si tiene una petición de oración, colóquela, estaremos orando por usted. Muy bien, vamos a cantar uno más antes de entrar a nuestro tema, nuestras conclusiones en cuanto
los derechos humanos y la Biblia. Vamos a estar cantando ahora Cristo, nombre glorioso. Otro coro bastante hermoso. Cristo, nombre glorioso. Y después de eso, le entramos a nuestro estudio, nuestro tema de hoy. Conclusiones: los derechos humanos y la Biblia. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Hemos estado en las últimas 2 sesiones hablando de los derechos humanos en la Biblia y tomamos el tiempo para estar hablando y vimos algo de historia. Y la historia de cómo a través de siglos, de milenios, el hombre ha estado luchando, pero verdaderamente ha sido una lucha interna en el hombre, en la humanidad, en la sociedad, en cada civilización, de cómo otorgar derechos. Vimos como Dios en su palabra desde un inicio tiene una posición en cuanto a esto, como el hombre por ser hecho a imagen y semejanza de Dios tiene un valor y tiene una dignidad inigualable con ninguna otra cosa de la creación, y por solamente ese hecho cada ser humano debe ser tratado de una manera especial por llevar la imagen de Dios en sí, independientemente de quienes sean, ¿verdad? Hablamos también de cómo en los últimos 200 años hubo ese tipo de revolución y manifestaciones y el proceso de adquirir diferentes derechos que hoy día disfrutamos, no los cuestionamos, pero que se dieron a base de luchas bastante fuertes. Por ejemplo, la lucha de clases, el hecho de que no vivimos en una monarquía o una oligarquía y cada quien tiene derecho a poder forjar sus futuros con esfuerzo y con trabajo, etc. Eso fue un derecho que no existía hace 300 años. Eso se tuvo que luchar. Eso tiene, si acaso, unos 200 y pocos años de existencia, ese tipo de valores en el mundo. El hecho de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, tanto en Europa como en las Américas, eso también, si acaso, tiene menos de 200 años. Los derechos de la mujer, los derechos de la mujer era vista como propiedad. La mujer no se le permitía ni siquiera estudiar, ni siquiera aprender a leer o escribir. La mujer era simplemente para cuidar la casa, tener hijos y satisfacer al hombre. Así era vista la mujer. No fue hasta hace 100 años que a la mujer se le permite votar, participar, de una participación más activa en la sociedad, en decisiones. En los últimos 50 años ya tener una participación bastante activa en la economía, en la sociedad. Pero antes no era así. 8 horas laborables
Eso no siempre fue así, eso fue producto de luchas que se dieron para poder forzar a las compañías tener y que los trabajadores tuviesen derecho, inclusive lo que llamamos nosotros un salario mínimo. Un salario mínimo. Eso fue producto también de luchas que se han dado. Ahora, vimos también que aunque el hombre ha pasado y se ha hecho, por decirlo así, bastante progreso en cuanto a los derechos de los individuos, la palabra de Dios ya había tocado todos esos temas en su palabra y había estipulado cómo es que el ser humano debía tratarse y convivir unos con otros. Ya la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, desde después de que entró el pecado en el mundo. Antes de que entrara el pecado en el mundo no había necesidad. Pero después de que entró el pecado al mundo por el hombre, Dios se dedicó a enseñarle al hombre cómo vivir, cómo tratar su creación, cómo tratar a los demás hombres creados según la semejanza a imagen de Dios. Dios dio todas esas instrucciones dentro de su palabra desde un inicio, pero el hombre por rebelde, por desobediente, por querer tomar su propio camino, tuvo que vivir siglos, ¿qué digo siglos? Milenios en practicando y probando diferentes sistemas hasta llegar hasta lo que las sociedades que tenemos hoy. Aunque hoy, aún hoy, obviamente, tenemos también batallas en cuanto a estos temas. Y aún se da la desigualdad, la injusticia, los abusos, etc. Pero Dios lo dice en su palabra. Dios lo tiene en su palabra. Haríamos bien, y vimos esto, que haríamos bien en buscar de Dios. Hablamos de los artículos de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ese 10 de diciembre de 1948, 56 países adoptaron en las Naciones Unidas la resolución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 artículos que se le aplican a cada ser humano sobre el planeta independientemente de credo, raza, género, etcétera. Y cómo llegaron a esas conclusiones producto de ver las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo a raíz de esa proclamación se han derivado otros documentos que han ayudado a las naciones a implementar estos artículos. Como cada año vimos un mapa, ¿verdad?, de los países donde más se cumplen estos 30 artículos y otros países que están luchando para que estos artículos se puedan implantar y tener una sociedad más equitativa, más justa. Pero el hombre aún está luchando, porque está en un papel no significa que ya de repente se acabaron los problemas o las batallas o las luchas o las injusticias. No, es un proceso y aún estamos en el proceso. Y vimos todas estas cosas, pero hoy quiero hablar y queremos tocar ciertas conclusiones que vemos o que obtenemos por parte de haber visto tanto lo que sucede en la sociedad, lo que el hombre está tratando de hacer, cómo se emplea y al mismo tiempo lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Quiero invitarle a ir a un versículo que vimos la semana pasada, que está en el libro de Lucas. Libro de Lucas, el capítulo 6. Libro de Lucas, el capítulo 6, el versículo 35 y 36. Lucas 6, 35 y 36. Vea lo que dice ahí. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Quise empezar ahí porque este versículo, este pasaje es bastante poderoso. Bastante poderoso porque este pasaje me dice a mí encapsulado ciertas cosas que yo necesito saber, que yo necesito practicar. Vean lo que dice el Señor Jesús está hablando, ¿ok? Y está hablando a judíos. Está hablando a judíos que están bajo opresión romana, porque el imperio romano está controlando toda Judea y ellos están, como quien dice, como bajo el control del emperador de Roma. Y Jesús les dice a este grupo de judíos que está escuchando este discurso, amad a vuestros enemigos. Amad pues a vuestros enemigos. La palabra amar ahí no se refiere a un sentimiento romántico que debo tener para con mis enemigos. No, la palabra amar realmente lleva a la acción. Lleva a la acción, lleva a hacer. El amor se demuestra. Cristo les está diciendo a ellos que a sus enemigos, a estos que los tienen oprimidos, deben mostrarles con su conducta, con sus actos, amor. Es todo lo contrario que el mundo, que la carne o que cualquiera pudiera pensar, porque la cultura de Dios, la cultura de Cristo, la filosofía de Cristo, los propósitos de Cristo no están basados en cómo este mundo piensa, no están basados en cómo este mundo actúa, sino están basados en lo que viene del cielo, en lo celestial, en lo que es permanente. Les dice, amar a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada. O sea, debo hacer bien al que me oprime, debo inclusive prestar al que me oprime y ni siquiera debo esperar algo a cambio. Y va más allá y dice lo siguiente, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Está equiparando el obedecer esta actitud. Está equiparando el hacer esto a uno tener un galardón en el cielo. En otras palabras, es una muestra de alguien que es cristiano. Porque si está recibiendo un galardón en el cielo es porque es cristiano. Entonces, el que hace esto, el que muestra esta actitud y estos actos y esta conducta, número uno, recibe un galardón en el cielo. Pero segundo, dice, representa a Dios. Es visto como hijo del Altísimo. Es visto como hijo del Altísimo. En otras palabras, mi conducta hacia mis enemigos, mi conducta hacia los que me oprimen, son un testimonio hacia ellos de que yo soy hijo de Dios. ¡Wow! Y dice después, ¿por qué? Dice, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. El ejemplo que nos da Dios es que Dios es bueno. Dios es bueno. Vemos la bondad, la benevolencia de Dios todos los días sobre ingratos y sobre malos, sobre gente que no lo ama, sobre gente rebelde, sobre gente que lo desprecia, sobre gente que blasfema su nombre. Sobre ellos Dios aún es bueno. Dios aún es benevolente. Salen, respiran, viven, sienten, gozan, tienen momentos de paz, momentos de felicidad. Todo don perfecto que usted ve en el mundo proviene de lo alto y Dios lo da a buenos y a malos. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. El versículo 36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Puedo criticar fuertemente a los ingratos y a los malos, pero la pura verdad es lo siguiente.
¿Cuántas veces yo también he sido ingrato para con Dios? ¿Cuántas veces yo también he sido malo? ¿Cuántas cosas malas sí he hecho? ¿Cuántas veces me he olvidado tan siquiera de dar gracias? He menospreciado, no he valorado lo que Dios me ha dado. Y aún así bendice. Y aún así es bueno. Aún así es apacible para conmigo. Y lo es también para con usted. Y si Dios es así de misericordioso conmigo, yo debo ser igual para con los demás. A eso es lo que está refiriéndose Cristo. Yo debo ser igual para con los demás. Dios da instrucción en su palabra. Instrucción en su palabra de cómo debe ser mi actitud para aquellos que son, por decirlo así, menos afortunados. Vaya a Proverbios capítulo 14, versículo 31. Proverbios 14, 31. Y manténgase en el libro de Proverbios ahí, por favor. Proverbios 14, 31 dice así: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Vea lo que dice el versículo. Cuando yo menosprecio al pobre, estoy menospreciando a Dios. Hago afrenta al hacedor. Mas cuando yo le tengo misericordia al pobre, estoy honrando a Dios. Dios ahí me está enseñando a mí la forma en que debo yo tratar y cómo he de ver a los menos afortunados. Y muchas veces pasamos de largo, no nos importa, ignoramos, solo pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, no hacemos nada para aquellos menos afortunados, para los pobres. Déjeme decirle algo, ese tipo de actitud es contra Dios. Vea el capítulo 14, ahora el versículo 21. Capítulo 14, ahora el versículo 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ahí está. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Yo peco cuando menosprecio a alguien por su condición social, por su condición económica, por su color de piel, por su raza, por el país de donde viene. Yo estoy pecando contra Dios. Y ojo, esto trasciende negros y blancos. Esto trasciende, ¿verdad? Solamente esas dos razas. Eso va a países indígenas, asiáticos, latinos, etcétera. Cuando yo tengo menosprecio por alguien en mi corazón, cuando yo menosprecio a mi prójimo, porque tal vez no viste bien, tal vez no vive en una casa muy bonita, cuando yo tengo preferencias, cuando yo solo quiero andar con la gente light, la gente nice, la gente que me hace ver bien, y desprecio al pobre, dice la palabra de Dios que peco. Dice la palabra de Dios que estoy haciendo afrenta en contra de Dios, estoy deshonrando a Dios. A lo largo de la historia, la gran mayoría de cristianos hemos entendido nuestra responsabilidad de ayudar a los semejantes. Debe decirle algo, la historia comprueba que han sido cristianos los precursores y los más, por decirlo así, abiertos y vocales en cuanto a los derechos humanos. Han sido cristianos que han emprendido y han luchado por los derechos de minorías, por los derechos de las diferentes razas, por reconocimiento de las diferentes etnias. Han sido cristianos que han empezado hospitales, orfanatorios, ayudando a aquellos
que son menos en la sociedad. Han sido los cristianos que han entrado a lugares donde muchas veces ni los gobiernos quieren entrar para ayudar a ciudadanos ahí, a personas tal vez con discapacidad. Cristianos han aprendido carreras, han tomado profesiones con el fin de salir e ir, no para lucrarse, sino para salir e ir y ayudar a un grupo de gente. La Biblia nos ha enseñado, a los creyentes, hombres y mujeres, la lucha por la búsqueda de la justicia. Pero hay ciertas verdades que nosotros tenemos que reconocer. Hay ciertas cosas que aunque esta lucha sigue, y esta lucha va a estar, y esa lucha no va a acabar, porque mientras haya pecado en el mundo, pecado en el hombre, siempre va a haber aquellos que quieran obtener control y poder sobre los demás. Siempre va a haber, y se va a hacer, y se va a dar a todo nivel. A todo nivel. Porque el hombre es hombre donde quiera que está. Esa lucha de control, esa lucha de poder, siempre va a estar allá. Siempre va a estar aquí. Pero en nuestras conclusiones nos ponemos a pensar en lo siguiente. Se habla de los derechos humanos, y voy a hacerle esta pregunta, mostrándole este cuadro. Se habla de los derechos humanos, pero ¿qué de la responsabilidad? ¿Y la responsabilidad qué? ¿Y la responsabilidad dónde queda? Sí, quiero mis derechos. Quiero mis derechos. Quiero ser libre de hacer, libre de ir, libre de expresarme, libre de poder expresarme como yo quiera, libre de hacer con mi vida lo que a mí me parezca, libre de ataduras. Y todo el mundo lucha por esos derechos que piensan y dicen tener y querer. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una marcha, una protesta de gente, de individuos buscando y queriendo más responsabilidad? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a padres haciendo una marcha porque están demandando ser mejores padres? Están reclamando que se les obligue a ser mejores esposos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso? ¿Cuándo fue la última vez que vio una marcha de madres reclamando que ellas necesitan ser mejores madres, que necesitan amar más a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que vi un grupo de mujeres reclamando: yo no quiero tener un solo hijo, yo quiero tener 2, 3 o 4, quiero ser más madre? ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? ¿Cuándo fue la última vez que vio jóvenes marchar demandando más responsabilidad en la casa? Más responsabilidad en sus quehaceres en el hogar. Demandando. ¿Cuándo fue la última vez que vio jóvenes demandando en marcha? Queremos que el colegio sea no solamente 6 horas, queremos estudiar por 9 horas, que nos den más estudio, que nos den más tareas, que nos den más trabajo en la escuela. ¿Cuándo fue la última vez que vio eso? ¿Cuándo fue la última vez que vio jóvenes marchando y demandando que los padres les obliguen a ser mejores hijos? Pidiendo que sus padres les hagan y les obliguen a ser más disciplinados. Queremos más disciplina, queremos más trabajo en el hogar, demandamos más estudio. Ya va, hasta yo me estoy riendo de esto. Ya no puedo seguir con la ilustración porque ya estoy como quien dice
Dice, pastor, eso nunca va a pasar. Claro, yo sé que no, pero la pregunta es esa. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Se quiere derechos, ¿verdad? Porque cuando es algo para mí, cuando es algo para mí, cuando es algo que me beneficia a mí, lo quiero, lo demando, lo peleo, lo lucho. Y algunos de esos derechos son justos. No me entienda mal. No me entienda mal. Hay batallas por derechos y por justicia que son legítimas. Son legítimas y se debe luchar y se debe hablar y se debe escribir y se debe ir a las leyes, etcétera. Son legítimas. Pero al mismo tiempo, si la balanza solo va a estar en deme derechos y yo no estoy tratando con mi responsabilidad, entonces tarde o temprano lo que tendremos aquí va a ser una alcahuetería, lo que vamos a tener aquí va a ser un desastre, va a ser un caos. Mire, no puede usted, no puedo yo estar hablando de derechos humanos, de mis derechos, cuando soy un mal padre, cuando no estoy cuidando de mis hijos, cuando no estoy proveyendo para ellos, cuando no los estoy guiando. No puedo hablar de ser un buen, de mis derechos y exigir mis derechos cuando trato mal a mi esposa, cuando la hago llorar, cuando la golpeo, cuando la maltrato. No puedo hablar de mis derechos o los derechos humanos y estar protestando por derechos cuando soy una mala madre, una mala esposa, cuando no cuido de mi casa y no cuido de mis hijos, cuando soy un mal hijo, cuando le doy dolores de cabeza a mis padres por ser rebelde, contestón, murmurador, peleonador, por no ayudar en la casa. ¿Dónde están los derechos de ellos? ¿Dónde están los derechos de la esposa y los hijos? ¿Dónde están los derechos del esposo, de los hijos, de los padres? ¿Dónde están? Porque los derechos humanos, esta práctica, este principio, no empieza en la calle, amigo mío, empieza en la casa y empieza conmigo. Y empieza en cómo yo trato a los demás, empezando en mi hogar. Entonces, antes de salir ahí a protestar por derechos, ¿qué tal enfocarme primero en mi responsabilidad? ¿Qué tal enfocarme primero en lo que me toca a mí hacer? De lo que soy yo responsable. Porque empieza conmigo. El problema nuestro hoy es lo siguiente. Queremos los derechos. Queremos los beneficios. Pero no se quiere la responsabilidad. Exigimos a un gobierno, sí, y muchas veces a los gobiernos hay que exigir. Estamos gobernados por hombres y va a haber corrupción y va a haber todo eso y por eso hay que exigir, sí. Exigimos a los gobiernos, pero ¿qué clase de ciudadano soy yo? ¿Qué clase de ciudadano soy yo? No soy capaz ni siquiera de echar la basura en un tacho, en un basurero, lo tiro al suelo y ¿qué es lo que digo? Ah, el alcalde es el que limpia. Ellos son responsables. No, lo que yo estoy demostrando ahí es que no me importa mi país, no me importa mi ciudad, no me importa mi vecindario. Lo que me importa soy yo mismo. Entonces, estoy reclamando derechos cuando ni siquiera soy responsable como ciudadano. Algo en qué pensar. Algo en qué pensar. Y en qué pensar seriamente. Otro asunto que nos llega, que concluimos con esto de los derechos humanos y la Biblia, es otro punto importante. Los derechos humanos no aplacan el pecado. Los derechos humanos no aplacan el pecado. ¿A qué me refiero con eso? Porque estén escritos 30 artículos que reconozcan al hombre como una creación especial de Dios, aunque Dios ya lo había dicho, pero el hombre, bueno, llegó hace 50 años a esa conclusión. Aunque esté en papel, eso no aplaca el pecado.
Mientras que exista pecado, va a existir abuso, va a existir control y poder por aquellos que lo puedan ejercer bajo más débiles. Va a existir injusticia, va a existir corrupción. Mientras exista el pecado, no va a ser hasta que venga Jesucristo, hasta que Jesucristo reine, que este mundo que el hombre va a experimentar el gobierno de verdadera justicia. Un gobierno verdaderamente justo se dará aquí en la tierra cuando sea Cristo quien reine. Antes de eso, la lucha va a continuar. Se harán progresos, gloria a Dios por eso. Se harán progresos y se debe siempre luchar por el progreso, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de conciencia, etc. Leyes justas, reconocimiento, etc. Pero, porque están en un papel, nunca va a aplacar el pecado en el hombre. Lo va a frenar, lo va a sostener y aún así se va a dar. Se van a dar los abusos, se va a dar el querer controlar, el querer obtener el poder. Hermanos míos, amigo que me escucha, ahí es donde entra la palabra, ahí es donde entra el Señor. Hemos visto, la solución está en el Evangelio. La solución está en el Evangelio. El Evangelio tiene la solución. El nombre de Jesús. Jesús es la respuesta. Y por eso nosotros debemos invertir el tiempo y nuestra pasión, nuestra energía en enviar o dar a Jesucristo al hombre, a las naciones que tanto están buscando justicia. Cuando entra la palabra de Dios, cuando entra Jesucristo, es cuando recién el hombre, la nación, esa sociedad va a estar encaminada a un sistema realmente justo. Pero sin Cristo va a ser totalmente incompleto. No va a tener sostén. Cualquier cosa lo va a tirar hacia atrás. Se va a estar progresando y un evento lo va a echar todo a perder, porque el hombre por sí mismo no puede sostener esto. Se necesita un fundamento más fuerte, se necesita un fundamento más sólido, se necesita un seguro fundamento, y el único que hay es Jesucristo. Es el único que hay. El único que hay. Pero aquí viene y vamos a una pregunta. Vaya a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5 y manténgase ahí. En Gálatas capítulo 5. Porque hay que hacernos una pregunta. Lo que hoy en día el hombre quiere es libertad o busca. ¿Es libertad? Cuando reclama de derechos, ¿es libertad lo que quiere? ¿Es libertad lo que busca o libertinaje? ¿Libertad o libertinaje? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué en realidad es lo que se busca? Hay un video ahí que quiero que vean en esa plantilla que dice de libertad o libertinaje, que da como quien dice el progreso desde el nacimiento hasta que una persona llega a la edad adulta y las decisiones que va llevando y las repercusiones. Pero quiero que vea este video. Es un video corto, pero pónganle atención. ¿Libertad o libertinaje? Pongamos el video, por favor. Tu vida da inicio en un mundo lleno de felicidad, sin problemas, sin nada de qué preocuparse. En tu crecimiento estás rodeado de mucha gente que te ama y te apoya. Empiezas a descubrir cosas nuevas y a experimentar tu libertad, en donde empiezas a tomar tus propias decisiones.
Y justo ahí te preguntas en qué momento perdiste el control de tu vida. Y te das cuenta cómo por una mala decisión tu rumbo cambió cuando todo pudo ser diferente. Porque tuviste todo para lograr lo que siempre soñaste y ser una persona exitosa. Tuviste todo para ser feliz. Y tuviste todo para ser la persona que hoy ya no podrás ser. Porque ya es demasiado tarde. Solo tú puedes y decides cómo vivir tu vida. Libérate. De las ataduras que únicamente tú pones en tu camino. Porque aún no es demasiado tarde para inventar y corregir tu vida. Soy libre. ¿Y tú? Soy libre. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Familia, Dios nos ha hecho libres. Por medio de Jesucristo nos hizo libres. Al conocer a Cristo como Salvador, el yugo de pecado, el yugo del diablo sobre mi vida fue roto, y ahora soy libre de ser un hijo de Dios y vivir para Él. Antes de Cristo, literalmente, Juan capítulo 8 me dice a mí que yo era un hijo del diablo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese era yo, él era mi padre. Pero al conocer a Cristo, Cristo me tomó y me saca de la familia del diablo y me adopta dentro de su familia. Me libra de la condenación. Ahora soy su hijo. Ahora soy coheredero con Cristo. Ahora puedo llamarlo, puedo decir: Abba, Padre. Ahora estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Gloria a Dios por eso. Ahora soy libre. Pero me dice la palabra: tener cuidado de estar firme en la libertad con que Cristo me hizo libre y no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo? ¿Cuál esclavitud? El pecado esclaviza. El pecado esclaviza. El pecado es un yugo y es una carga con la cual nosotros no podemos lidiar. No hay patrón, para usar esa frase. No hay patrón más cruel y más despiadado que el diablo. Repito, no hay patrón, jefe, por decirlo así, más cruel y más despiadado que el diablo. Te presenta el placer, te presenta las cosas buenas y deseables. Te dice: vive tu vida, toma tus decisiones, eres libre, exprésate, haz lo que tú quieres. Nadie te puede decir que no. Tú tienes derecho de ser y estar con quien a ti te dé la gana. Y entonces, cuando creemos esas mentiras, al principio parece todo bien, al principio qué gusto y qué deseable, pero no se nos muestra la otra cara de la moneda, la soledad, el vacío, la desesperación y sobre todo la condenación que eso conlleva. No hay uno más cruel y que engaña más que el diablo. Y ahora que soy libre, ¿por qué me he de esclavizar
en Él otra vez. Ahora que Cristo me ha hecho libre, ¿por qué me pondré a esclavizar con Él otra vez? Ve al versículo 13, Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros hermanos, vea lo que dice aquí, el versículo 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Usted y yo fuimos llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. ¿Qué dice? Los unos a los otros. La libertad que tengo en Cristo ahora no es una libertad para caer en libertinaje, no es una libertad para caer en hacer lo que me da la gana, porque cuando caigo en libertinaje vuelvo a ser esclavo. Cuando caigo en libertinaje vuelvo a ponerme un yugo encima. La libertad con que Cristo me ha dado me hace libre para amarlo, me hace libre para amar a Dios, me hace libre para servir a Dios y me hace libre para amar y servir a otros. Debo usar esa libertad para amar a otros, para servir a otros. Y familia, ese es el mensaje que este mundo necesita. Este mundo está dolido, este mundo está roto, este mundo está quebrantado. Y somos los cristianos. Vayan al cuadro, por favor, quiero mostrarle esta imagen. Vea este mundo lavando esta iglesia lavando los pies del mundo, porque somos hechura suya, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La iglesia es la iglesia. Somos los cristianos los que debemos estar a la vanguardia, sirviendo y mostrándole al mundo nuestra verdadera libertad, lo que se hace con la verdadera libertad, en cómo curar las heridas, cómo sanar las heridas. Familia, este mundo no sabe qué hacer. Este mundo verdaderamente no sabe qué hacer. La iglesia, los creyentes, somos llamados a dar el ejemplo de servicio, el ejemplo de sanidad, el ejemplo de poder ayudar a los demás. Todo este caos que estamos viendo, la única solución la tenemos nosotros y por ende tenemos la responsabilidad de darla al mundo. En una de las ciudades aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, un grupo de personas por 2 semanas tomaron unas cuadras de la ciudad y lo autodenominaron un lugar autónomo, un lugar libre de policías, un lugar donde ellos van a vivir autónomamente y es más, hasta se dieron un nombre y hasta se declararon país autónomo dentro de una ciudad aquí en Estados Unidos. Y al principio todo bien. Las turbas de gente irrumpieron en todo tipo de establecimientos. Rompieron, robaron, quitaron, etc. Adivine qué pasó 2 semanas después. En el día las cosas eran maravillosas y lindas, pero de noche en esas 6 cuadras, fueron 6 cuadras del tamaño de ciudad de Estados Unidos que tomaron. En la noche, las balaceras, los abusos, los robos, la inseguridad, el miedo, la presión. La gente no sabía qué hacer porque había gente de todo tipo ahí y no querían que hubiera la policía. Hay un video ahí donde están asaltando y golpeando a uno, donde llaman a la policía y después salen en video quejándose que la policía no llegó. ¿Dónde está la policía? Idiota, ¿no era usted mismo que estaba pidiendo que quitaran los fondos de la policía, que eliminaran la policía? Ahora se está dando cuenta que la anarquía no sirve, que la anarquía no funciona, que un mundo que vivir sin reglas y sin leyes no lleva a nada, sino más bien a caos, desorden y a esclavitud, a abusos. Los mismos que estaban criticando y estaban exigiendo terminaron haciéndolo a otros y a ellos mismos.
¿Y entonces? Pero somos la iglesia. Somos la iglesia. Nosotros, los creyentes, los que debemos llevar la sanidad, la cura, el evangelio a tantos que necesitan. Juan 8:36 dice, solo en el Hijo hay verdadera libertad. Solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es sumamente importante. Vaya a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a leerlo. Mateo 22. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a estar leyendo desde el versículo 35 al versículo 39. Mateo 22, 35, 39. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante aquí. Ahí llegó un abogado, un intérprete de la ley, a hacerle una pregunta jurídica a Jesús. Le hizo una pregunta jurídica porque le dice, ¿cuál es el más grande, el primer y más grande mandamiento? Él quiere saber lo que va a decir Jesús. Pero esto, ve lo que dice la palabra ahí, que lo hizo para tentarle. Pero Jesús, como conoce el corazón, no solo le va a dar el primer y más grande mandamiento, sino le va a dar el segundo, aunque no se lo preguntó. Y la razón por la cual Jesús le da los dos es la siguiente. Porque cuando termina de dar el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso lo sabían. Los judíos, el intérprete de la ley, sabía eso. Era como quien dice, religión 101, era lo básico. Y muchos pensaban que podían amar a Dios y ser muy religiosos con Dios y despreciar a su prójimo. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Une el primero con el segundo, le dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, los dos van de la mano. Uno es horizontal y otro es vertical. No puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Si dices amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Así que si yo digo que yo amo a Dios, si yo digo que yo le conozco y guardo en mi corazón resentimiento, amargura, desprecio, discriminación sobre alguien por raza, por color de piel, por nacionalidad, yo tengo un problema en mi corazón y debo pedirle a Dios que me haga una operación, una cirugía a mi corazón y que me cambie, porque entonces no es posible amar a Dios y despreciar a un prójimo. No es posible. No es posible. Mateo 25:40, Cristo respondiendo a aquellos que iban a ser recompensados por su trato para con Israel. En Mateo 25:40, Cristo dice lo siguiente. Cuando ellos se preguntan, bueno, ¿por qué nos vas a recompensar? ¿Por qué tendremos estas recompensas? Cristo les responde de esta manera. Les dice, y respondiendo el rey, les da una parábola y dice, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. En otras palabras,
Cuando yo soy misericordioso y atiendo al desvalido y al menospreciado, es como que lo hiciera a Dios mismo. De hecho, servimos a Dios cuando más servimos a otros. Debe repetir eso. De hecho, servimos a Dios cuando más servimos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay un sentido, usted que me escucha, en que el cristiano realmente, yo como cristiano no tengo derechos. No tengo derechos propios porque he entregado mi vida a Cristo. Cristo posee, Cristo me posee. Soy de su propiedad y realmente Él puede permitir que cualquier cosa suceda conmigo porque yo le pertenezco. Ya no soy mío. Ya no soy propio. Vaya Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Cuando aquí Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto y les habla acerca de huir de la fornicación, él les dice lo siguiente: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y ojo, termina diciendo, los cuales son de Dios. Ya yo no me pertenezco. El día en que creí en Cristo, el día en que fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable, el día en que me tomó para consigo y me puso en su redil y me hizo su hijo y le pertenezco, es porque fui comprado. La transacción fue gratis para mí, pero le costó a Jesús todo. Fue gratis para mí, yo le recibo a Él por la fe. Usted hoy le puede recibir por la fe. Usted puede orar y pedirle a Dios perdón por ser un pecador, aceptar su llamado de salvación, invitarlo a vivir y morar en su vida, creer en Él por la fe como su único Salvador. Y eso hoy nosotros lo hacemos de gratis. Eso hoy lo hacemos por gracia. No hay pecador que no pueda hacer esa oración y Dios no vaya a responderle dándole salvación y vida eterna. Cualquier pecador puede ser salvo. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho, no importa la vida que esté llevando. Cristo le puede salvar, Cristo le transforma, Cristo le da vida eterna si viene a Él arrepentido y pide por fe. Pero eso para nosotros es por fe, es por gracia. Pero Cristo tuvo, para que pudiera ser así, para mí y para usted, Cristo tuvo que pagar el último precio. Tuvo que entregar hasta la última gota de su sangre. Tuvo que separarse. Y es un misterio. Tuvo que separarse de esa comunión íntima con el Padre que ha disfrutado por la eternidad. Cuando Cristo exclama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento se cumple la profecía de Isaías cuando Dios carga en Él los pecados de todos nosotros. Él le costó, Él pagó por precio de su sangre el hecho de que yo pudiera ser salvo. Ahora le pertenezco. Ahora le pertenezco. Ahora soy suyo. Ahora mis deseos, mis afectos deben estar puestos en Él. Mis propósitos deben estar puestos en Él. Debo gastar mi tiempo, deberíamos gastar nuestro tiempo, energía, talento, dones, recursos, capacidad en promoverlo a Él,
promover su nombre, promover el nombre de Jesús, promover su gracia, promover la salvación tan grande que Él brinda. Deberíamos estar nosotros envueltos en una revolución evangélica, en un avivamiento espiritual, predicando al Señor Jesucristo, dándole al hombre esa respuesta que tanto necesita y tanto quiere, y que busca en lugares donde nunca los va a encontrar, en soluciones que nunca van a llegar. Pero en Cristo hay una solución permanente, no solamente para esta vida, pero especialmente para la venidera, y la esperanza grande, la esperanza bienaventurada, que Él vendrá a reinar, que un día vendrá a reinar, y realmente en ese día habrá justicia. Verdadera justicia. Cristiano, nosotros tenemos mucho en que debemos estarnos ocupando. Tenemos bastante en que debemos estarnos ocupando a favor del Evangelio, a favor de la causa de Cristo. Encontré un himno, nunca lo había escuchado, se llama Creo. Y yo creo que, valga la redundancia, que es apropiado para nosotros ahora, porque a veces las distracciones que vemos en el mundo y las injusticias y el caos que vemos en el mundo nos lleva, algunas veces nos puede absorber. Y nos enredamos en discusiones y en política y en filosofías y en cosas que realmente a la larga no traen nada. Pero lo que creemos de Dios, lo que creemos de Jesús, lo que creemos de su palabra, va a traer y puede traer bendición abundante. Los derechos humanos y la Biblia. Esas son algunas de nuestras conclusiones. Vamos a escuchar este himno. Cante si quiere, pero tómelo también para meditar, para pensar. Escuche con detenimiento y después volveremos para una palabra final. Basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque se haga difícil seguir. Porque he fundado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he fundado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer. Creo,
cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. Yo espero en realidad que usted tome su tiempo en volver a leer los versículos, especialmente Gálatas capítulo 5 en su totalidad, ese capítulo muy bueno que habla de la verdadera libertad que tenemos en Cristo, y que se ponga a la disposición del Señor primero a trabajar en su corazón, ¿verdad? Todos necesitamos eso, a empezar en usted, empezar en su familia y también en su iglesia, empezar a servir y a mostrar al mundo la diferencia que hay cuando se tiene a Cristo. Al reconocer de que estas luchas existen, existirán y seguirán hasta el día que Cristo venga, a no perder de vista el propósito primordial, el propósito número uno por el cual estamos aquí, el Evangelio, el Señor Jesús. Dios le bendiga a todos y espero que tenga un buen resto de semana y nos veremos, si Dios lo permite, el domingo. Bendiciones.